Bienvenidos a una nueva oportunidad donde decimos que nunca es tarde para volver a empezar. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro esta serie de enseñanzas que hemos titulado Ángeles y Demonios, tratando de entender o de quizás aceptar la realidad de que existe un mundo espiritual y que la ignorancia de este nos ha traído muchos problemas. Así que para esto vamos a abrir las Sagradas Escrituras al primer libro de la Biblia. Y vamos desde el inicio, en el segundo verso de las Sagradas Escrituras, ya encontramos la presencia en esta oportunidad de la persona de la cual vamos a estudiar, el Santo Espíritu de Dios. Hemos escuchado quizás bastante acerca del Espíritu Santo. Aproximadamente el Espíritu de Dios se encuentra más de 800 veces en las Escrituras. Y por más que es una persona que constantemente aparece y salta en la palabra de Dios, en la gran mayoría de vidas, no tiene poder alguno. Quizás podríamos decir y señalar que ahí radica nuestras mayores luchas. En Génesis capítulo 1, verso 2, lo vamos a leer. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Este es el tipo de la creación. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y subraya esta parte. Y el Espíritu de Dios. Cada vez que encuentras espíritu con E mayúscula, ya nos han hecho el favor, ¿no?, en la traducción, es que se refiere al Santo Espíritu. Se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La experiencia con el Espíritu Santo. Hay congregaciones muy lindas, por cierto, pero que quizá han sobreenfatizado a la persona del Espíritu Santo. Han ido un poquito más allá de lo saludable, donde todo gira en torno al Espíritu Santo, dejando atrás a nuestro buen Padre y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quizás algunos de nosotros, bueno, yo vengo de una escuela que se iba hacia el otro extremo, que al ver las expresiones quizás un poco extrañas de ciertas iglesias, que no solamente son malas, pero quizás sobreenfatizaban bastante la persona del Espíritu Santo, uno tiende a ir hacia lo que es opuesto, donde ni siquiera se menciona al Espíritu Santo, donde si había conocimiento del Espíritu Santo, porque era la cuarta lección del curso de discipulado, después de esto no había conocimiento alguno acerca del Espíritu Santo de Dios. Y aunque no lo creas, esta segunda postura, donde ignoramos y no conversamos y no experimentamos la presencia del Espíritu Santo, es más contraproducente que la primera. Hoy en día hay muchos creyentes, hijos amados de Dios, que viven sin la guía ni la llenura del Espíritu Santo de Dios. En tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, escuche esto, a diferencia de nuestra era, no habitaba en las personas. El Espíritu Santo descendía sobre una persona de manera específica, por un tiempo determinado, para cumplir alguna tarea. Concluía la tarea, otra vez el Espíritu Santo se retiraba. No era alguien que nos acompañaba. Pasó esto con Saúl, pasó esto con el rey David. Y David, cuando peca con Betsabé, el Espíritu se retira. Y David clama y ruega, por favor, no me quites tu Espíritu. Porque la persona del Espíritu Santo era alguien que venía por alguna razón, una asignación, una tarea específica, y luego de esto, cumplida la tarea, se retiraba. Pero la cosa cambió. ¿Alguien sabe cuándo cambió la situación? ¿Con quién cambió? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús llega, vive como nosotros y entrega su vida en sacrificio por nosotros, Él nos deja
una de las mayores bendiciones, que es la presencia continua del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, tú y yo, si hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, y lo hemos recibido conjunto con la salvación al Espíritu Santo. Estos son mejores tiempos, aunque no lo creas, que el Antiguo Testamento. Porque ahora donde vamos, el Hijo de Dios lleva consigo ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos capacita. El Espíritu Santo le brinda a los hijos de Dios lo que conocemos como dones espirituales. Dones sobrenaturales para que podamos ejercer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos brinda lo que conocemos como también el fruto del Espíritu. Entre ellos el amor, la paz, el gozo, la paciencia. Y otros tantos que tú dirás, pero yo quiero todo eso y todo eso me falta. Es que quizá el Espíritu Santo no está operando de la manera correcta en tu vida. Sí, quizás sí eres hijo de Dios, pero acá hay un problemilla. El Espíritu Santo ha sido apagado, ha sido acallado, ha sido silenciado. Hemos colocado al Espíritu Santo en mute. Y por lo tanto, estás perdiendo demasiado. Por eso, vamos a continuar y vamos a abrir la palabra al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo en cuanto al Espíritu Santo. En Juan, capítulo 14, Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para su partida. Les estaba diciendo, chicos, yo ya estoy por partir, ya no estaré con ustedes, así que prepárense. Y ellos estaban un poco tristes. Juan 14, 16. Yo le pediré al Padre y Él les dará, o sea, como yo me voy, yo le voy a pedir a Dios que les dé ¿a quién? Todos juntos leemos, otro consolador, porque Jesús ejercía también consuelo sobre la vida de los discípulos. Y le dijo, hey, tranquilos, sé que yo ya no voy a estar con ustedes porque es necesario que yo me retire, pero yo le diré al Padre que les envíe otro consolador, C mayúscula, para que los acompañe siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, otra vez, Neuma, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes sí le conocen porque, y acá está el lugar de residencia del Espíritu Santo, vive con ustedes, y todos juntos decimos, y estará en ustedes. El Espíritu Santo de Dios no es un objeto, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo de Dios es una persona que siente como tú y yo sentimos. ¿Alguien ha estado últimamente triste? ¿Alguien se puso triste por el resultado con Argentina? Yo me puse triste, profundamente triste. El Espíritu Santo se entristece también. ¿Por qué? Porque es una persona. Pero el Espíritu Santo se entristece cuando tú no le escuchas. El Espíritu Santo se entristece cuando por demasiado tiempo has ignorado su guía y por lo tanto ha perdido influencia. La palabra consolador, que hace referencia al Espíritu Santo, viene de la palabra griega paráclitos. Eso es interesante, porque cuando habla de consolador, sí, efectivamente, se refiere a un intercesor, si quieres anotar, abogado, consolador y ayudador. Todos estos beneficios y muchos más vienen en la persona del Espíritu Santo. Esta persona que habita en ti, pero que en muchos casos ha sido silenciado, tiene capacidades y poder tan grande, pero que es pocamente utilizado. Ok, si yo te diera a elegir, si tú pudieras elegir entre convivir con el Espíritu Santo o vivir literalmente, tener la presencia física de Jesucristo a tu lado todo el tiempo, ¿qué elegirías tú? ¿Tener al Espíritu Santo o a Jesús en carne y hueso que te acompañe para todos lados? ¿Qué elegirías tú?
Es una pregunta capciosa. No puede ser los dos. Tienes que elegir a uno. Si tendrías que elegir. Porque uno dice, Jesús, Espíritu Santo sí, que vive en mí, maravilloso. Los dones y todo el fruto, genial, pero tener a Jesús conmigo para arriba, para abajo, conversando, hablando. Si me duele la cabeza, Jesús me duele la cabeza, ¡pum! Ya, sanado. Ya no me duele más. Que atropellaron a mi perrito, no, lo resucita, no pasa nada. Que a mi gato lo atropellaron, no, ahí sí, ahí no lo resucita gatos. Simplemente hace el velorio y lo sepulta. Sea lo que sea, tener a Jesús parece atractivo, ¿verdad? Pero Jesús mismo dijo que había algo mejor que la presencia física del mismo Jesucristo. Y si a alguien hay que hacerle caso, no le hagan caso al pastor, no le hagan caso a X persona, vamos a hacerle caso a Jesucristo. Y Jesús nos dice en el verso 7 de Juan 16, pero en realidad, y subraya esta parte, y todos juntos decimos, es mejor para ustedes. Sé que ahora no lo ves así, mi estimado, mi estimada, pero es mucho mejor para ti que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado defensor, Paráclitos, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Jesucristo consideraba, o mira, ¿cuántos realmente creen que Jesús nos amaba o nos ama? Cuando tú amas a alguien, tienes tus mejores intereses por esa persona por delante. Siempre piensas en el mejor beneficio por las personas que amas, ¿verdad? Y Jesús te tiene a ti en su mente. Y te ama tanto que dice, mira, ¿sabes que por más que yo te amo y yo quisiera acompañarte, creo que lo que mejor sería para ti, sería que yo me retire? Porque yo ya cumplí mi función, pero hay algo mejor para ti. La presencia del Espíritu Santo en ti. Y hemos ya repasado lo que esto significa. El poder que Él tiene, la dirección que Él nos brinda, los dones que Él nos da y el fruto que recibimos por medio del Espíritu Santo. Pero si tenemos tantos beneficios, ¿por qué a veces los cristianos son los que más miserables se sienten? Son los que a veces más llenos de enojo, envidia, amargura están. ¿Por qué? ¿Por qué a veces los que se llaman hijos de Dios viven como si no fueran hijos de Dios? ¿Por qué los hogares y familias cristianas, cuando ingresan uno a estos hogares, no pareciera que fueran cristianos? Las conversaciones, los comportamientos son tan propios de gente que no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos viven una vida sin el Espíritu? Por más que Jesús dijo que para ti y para mí nos es más beneficioso vivir en el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo. Entre tantas razones que podemos discutir y entender, el día de hoy permíteme empezar con dos, para que puedan quizá meditarlo durante la semana y esto genere en nosotros algún tipo de dirección. La primera razón que yo puedo entender por la que muchas personas y hogares viven como fuera sin la llenura del Espíritu Santo es que no están conscientes de la presencia del Espíritu Santo. No están conscientes, o sea, sabemos, pero no estamos conscientes. O sea, conscientes, saber todo el tiempo, darnos cuenta constantemente. A veces operamos de manera inconsciente y es muy peligroso. ¿Cuántos alguna vez, cuántos manejan? ¿Alguien maneja acá? Y no me refiero a manejar a sus esposos, me refiero a manejar vehículos. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado que estás tan pensativo que te subes al auto, sabes que tienes que ir a la casa, del trabajo a la casa, y llegaste a la casa, pero no te acuerdas cómo llegaste. ¿Te ha sucedido? Porque ya se vuelve algo de manera inconsciente. A veces hacemos la vida de manera tan inconsciente que no somos, para la redundancia, conscientes del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 tenemos una situación muy interesante, dice el verso 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior
y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos creyentes. Verso 2. Y él pregunta, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. ¿Y qué respondieron ellos? ¿Ah? ¿Con qué se come eso? Eran personas que desconocían acerca del Espíritu Santo. Y déjame decirte, hay muchos, probablemente en esta iglesia, que están en esta misma situación. Que no tienen conciencia del Espíritu Santo. Quizá sea la razón por la cual estamos siempre en modo violencia, modo conflicto, modo frustración, desesperados, sin esperanza alguna. Todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos brinda a nosotros. Ojo, lo único que nos brinda el Espíritu Santo es una vida sin problemas. Pero nos da la capacidad de poder lidiar con estos problemas de manera distinta a la desesperación que encontramos en el mundo. Porque hay un mundo totalmente lleno de poder a nuestro alcance que mucha gente ignora. La misma palabra de Dios nos señala y nos dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos habita en nosotros. Qué interesante. ¿Y cómo se llama ese poder? Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es tan poderoso, tan capaz de darle vida a lo que está muerto, lo tienes tú. Pero lo tienes en modo off. El switch lo han apagado. Tener tanto poder y a la vez no utilizarlo. Es como comprarte un Ferrari en las calles de Arequipa y meterte al ejército y avanzar 1 metro cada 10 segundos. Tanto poder y no usarlo. Es como tener una casa con electricidad, pero tú solo prendes la luz para prender tu vela y apagas la luz. Hay muchos creyentes que son así. Tienes tanto poder en ti, pero no lo usas. El mundo espiritual es real. Ahora, la segunda razón, si quieres anotarla, es que algunos resisten al Espíritu Santo. Están rechazando al Espíritu Santo. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos hace sentir, ese no es el camino. Hey, corta esa conversación, lo que estás haciendo te va a llevar a problemas. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo resistimos. Decimos, no, igual lo voy a hacer. Peleamos con él. Lo has resistido por tanto tiempo que tu corazón ya no lo escucha. Esteban, antes, quizás lo que metió problemas a Esteban eran sus declaraciones llenas de verdad. Pero había un mundo religioso que rehusaba y rechazaba la dirección de Dios. Y Esteban dijo lo siguiente en Hechos capítulo 7, verso 51. Tercos, les dijo. Yo jamás les diría eso a ustedes. Un poquito a veces. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Y sobre esta parte, siempre, y todos juntos decimos, resisten al Espíritu Santo. El Espíritu nos guía. Y mientras más caso le hagas al Espíritu, la voz del Espíritu se vuelve más fuerte. Pero mientras más rehuses hacerle caso y vivir en obediencia, su voz se va apagando. A veces el Espíritu nos hace hacer cosas que no comprendemos. ¿Y cuántas historias no tenemos en nuestras vidas de estas situaciones? De servir a un desconocido quizás, o de buscar a alguien, o arreglar, o hacer ciertas cosas, tomar ciertas posturas firmes, incomprendidas para otros. El Espíritu nos va guiando. Me acuerdo, hace una semana atrás, unas 2 semanas atrás, yo estaba en el centro haciendo unas compras, necesitaba comprar cosas para la iglesia, estaba ajetreadísimo. Me acuerdo, estaba caminando frente a la Gran Vía y ahí comienzo a pensar en alguien bastante. Y comencé a ver una necesidad de escribirle, para saber cómo estaba. Entonces le escribo ahí. Y usualmente yo pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero lo que sentí en ese momento era, no le pongas cómo estás, ponle cómo te sientes.
Y cuando me respondes, era una puerta tan grande que había una situación. Y dice, ay, caray, ¿cómo me escribiste? ¿Cómo sabías que yo estaba mal? No lo sé, le dije, solamente sentí que tenía que hacerlo. Y cada vez que tú haces caso al Espíritu Santo, su voz se vuelve cada vez más fuerte. Pero cada vez que eliges rechazarlo, ignorarlo. Porque es lo que hace el rechazo en nosotros. Cuando buscamos a alguien y recibimos una negativa constante, nos apartamos. El Espíritu Santo de Dios opera de la misma manera. Cuando el Espíritu, por ejemplo, hoy día el Espíritu ha buscado a algunos de ustedes y los ha traído a la casa de Dios porque quiere hablar con ustedes, quiere direccionarles, quiere mostrarles un mejor camino. Pero lo que hacemos nosotros es rechazarlo. No queremos escucharlo ni obedecerle y su voz comienza a apagarse. El peor lugar para un hijo de Dios es ya no sentir nada con el Espíritu Santo. Y si tú te encuentras en esa posición, sí, alerta, pero también hoy día tienes una oportunidad de cambiar de rumbo. La situación no está perdida, al contrario, creo que por alguna razón el Santo Espíritu de Dios te empujó. No, Alonso, yo siempre vengo todos los domingos. Sí, pero él sabía que más que nunca necesitabas esto y logró de que ningún impedimento, ningún desperfecto en la casa, ninguna situación ocurriera para que tú estés acá. Porque él sabe que tú necesitas su dirección más que nunca. Entonces, ya que hemos comprendido algunas razones por las cuales las personas viven sin la guía del Espíritu Santo, sin la llenura, ahora entendamos cuál es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, el Espíritu Santo te consolará. No sé cuántos están atravesando por una temporada de dolor y agonía. No sé cuántos están angustiados por alguna situación. Yo sí. Todos estamos atravesando por un momento de tantas dudas, de dolor. No nos deja dormir. Estamos que pensamos y sobrepensamos y decimos, ¿cómo vamos a arreglar esta situación? El Señor nos dio el Espíritu Santo para confortar nuestros corazones, para consolarnos. Mientras algunos tienen que recurrir a ciertos métodos nocivos para ahogar sus tristezas, quizá nosotros nos acurrucamos con el Espíritu Santo y nos consuela. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. Enfermedad. En familia nos toca lidiar ahora con ese tema complejo. Pero no tiene por qué haber desesperación. Hay confianza, dirección y consuelo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si tú estás afligido, obviamente necesitas activar al Espíritu Santo. Dos, el Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también el Espíritu Santo nos aconseja. ¿Cuántos alguna vez han sentido que no saben qué hacer? No saben qué hacer. O sea, hay un montón de decisiones que tomar y mientras más decisiones, más nos angustiamos. Tiempos complejos vivimos. Cuando yo era niño, queríamos ir al cine. ¿Saben cuántas películas había en cartelera? ¡Una! Punto. Ibas al cine, no había las opciones que hay. Querías ir a salir a la calle, salías a comer a la calle, pero solo había una opción. No había food courts. ¿Cuántas familias no se han peleado en un food court? Porque no sabían qué pedir. Hoy en día las aplicaciones de pedidos ya. ¿Cuántos han demorado en hacer un pedido alguna vez? No, porque no saben qué comer o no saben qué ver. ¿Qué vemos? Una serie, una película, y están horas eligiendo. A veces, estas son decisiones un poquito más simples de la vida, pero a veces decisiones un poco más fuertes. Necesitamos dirección, trámites, compras, estudios, hijos. Uf. Y no queremos equivocarnos. Pero si algo te puedo compartir como a manera de testimonio, que cada vez que Alonso ha tomado una decisión propia, en su humanidad se ha equivocado. Pero cada vez que ha sido el Espíritu Santo quien ha mostrado el camino, ha sido acertada.
El Espíritu nos guía. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y todos juntos decimos, ¿el qué? Él los guiará a toda la verdad. Él es nuestra guía. Él nos direcciona. Mucha gente me pregunta, ¿qué decido? Hoy en día mi consejo usualmente es simple cuando quizás desconozco mucho del contexto, solo digo, asegúrate de dos cosas. Uno, que estás lleno de la palabra de Dios. Y dos, que estás lleno del Espíritu Santo. Y yo sé que sabrás qué decisión tomar. Pero cuando tú no eres lleno ni de la palabra de Dios ni del Espíritu Santo, ay mamita, de la decisión que tomes. Es como jugar a la ruleta rusa, de verdad. El Santo Espíritu nos aconseja. Y por último, el Espíritu Santo nos convence, te convencerá. Genera en nosotros lo que se le conoce como convicción de pecado. En el verso 8 nos dice, y cuando Él, se refiere al Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Alguna vez alguien se ha sentido triste por algún pecado cometido? ¿Alguien se ha sentido a morir? Es el Espíritu Santo. Preocúpate cuando no sientas tristeza. Preocúpate cuando el pecado sea algo rutinario. Porque lo que hace el Espíritu en nosotros, si le permitimos, nos convence de pecado. Y dice, esto está mal. Como te confesé el domingo pasado, estoy trabajando bastante en mi enojo. Porque usualmente en el día a día soy una persona tranquila. Pero me he dado cuenta en las últimas semanas que cuando manejo suelo alterarme un poco más de lo normal. En verdad nadie debe alterarse al manejarse, pero yo sí lo he estado llevando a momentos y cada vez el Espíritu está dándome más fuerte para corregirme y decirme, hey, ¿otra vez? Entonces, alcanzo al quien grité y le pido perdón. Volteo y digo a mi hija a la que llevo al colegio, le digo, lo siento, no, tu papá no debe de alterarse de esta manera, está mal. Le digo, lo que hagan otros es su decisión, pero mi respuesta es mi decisión. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Genera convicción. Esto está mal. Y esto, la convicción de pecado, ¿por qué es buena para nosotros? Porque nos evita de caer en patrones destructivos. Pero a veces caemos en los patrones destructivos porque hemos apagado la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y Dios el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para vivir como nosotros, pero también vivir una vida perfecta, así poder entregar su vida, darnos salvación. Y Él al partir nos brindó el mejor de los regalos, el Espíritu Santo. Hoy es un llamado. Hoy es un llamado para cada uno de nosotros decirle, Padre amado, perdóname, porque he acallado la voz del Espíritu en mi vida. Y te ruego para que otra vez pueda comenzar a fluir en mí. Permíteme escucharlo, permíteme sentirlo. Quiero obedecer. Lléname de tu Santo Espíritu. El apóstol Pablo nos enseñó que muchos se llenan de alcohol y se pierden en el vino. Pero la mejor llenura es la llenura del Espíritu. Si vamos a perdernos en algo, es en el Santo Espíritu de Dios, que nos dirige y nos controla. Él nos da las palabras correctas para resolver conflictos. Él te convierte en una herramienta de Dios en esta humanidad. El Espíritu Santo es una persona que no debe ser olvidada. Y si quizá porque ignorabas o no eras consciente, has comenzado a rechazarlo, hoy tienes una nueva oportunidad de volver a restaurar esa relación y darle micrófono abierto para que hable a tu vida. Y cada vez que tú le obedeces, Él toma más fuerza en tu vida. Y eso son buenas noticias.